clasificación clínica que lo que hace es clasificarlo de acuerdo a los estratos en los cuales va afectando al individuo desde lo que sería una micosis superficial o cutánea, paseando por lo que es una subcutánea y finalmente vamos a ver las profundas y sistémicas, que pueden ser cosmopolitan o sistémicas endémicas. En esta oportunidad lo que vamos a ver son las micosis subcutáneas. Bien. Bueno, vamos a hacer una descripción general de todo lo que son las micosis subcutáneas, partiendo de lo que es la definición. Cuando hablamos de las micosis, y repasando un poco para los que tuvimos el trabajo práctico, los que tuvieron conmigo, nos estamos refiriendo a las infecciones producidas por los hongos cuando estos se comportan de manera parásita, teniendo en cuenta que los hongos en realidad no son parásitos per se, sino que ellos en realidad se interceptan con un individuo, que ya sea humano o animal, y de esa manera entonces pasan a adquirir formas que son diferentes, generalmente, ¿no? En algunos casos no, pero suelen ser diferentes a las que tienen de manera saprófita. En este caso particular, el de las micosis subcutáneas, lo que vamos a tener es una micosis en la cual el microorganismo ingresa a través de un traumatismo de la piel, por ejemplo, que es lo que más va a estar expuesto en los individuos susceptibles, y en ese traumatismo lo que ingresa son las conidias, que son los elementos que el hongo tiene como de reproducción, pero que en este caso ingresa a través de esa lesión. Entonces, esas conidias son las que, una vez dentro del organismo, van a adquirir otra forma, ¿sí? En el caso de las micosis, vamos a ver que casi todas ellas son dimórficas. También habíamos aclarado en clase la importancia del término dimórfico desde el punto de vista térmico. El dimorfismo puede ser por diferentes razones, pero el dimorfismo térmico desde el punto de vista médico me sirve porque yo puedo utilizarlo para hacer diagnósticos. ¿Cómo? Porque lo voy a sembrar a temperatura ambiente y lo voy a sembrar también en el laboratorio, estoy hablando, ¿no? De sembrarlo a temperatura de 37 grados y si son dimórficos, entonces deberían crecer diferentes formas a las distintas temperaturas. Volviendo acá a lo que es la definición de la micosis subcutánea, entonces recordemos que esta va a ingresar por vía traumática, lo que va a ingresar son las conidias y que va a quedar en el tejido celular subcutáneo. En algunos casos puede diseminarse por vía linfática y eso corresponde a la definición de las subcutáneas. Algunas de las subcutáneas tienen la particularidad de que podrían llegar a hacerse sistémicas. No es lo que ocurre en la mayoría de los casos, pero se han detectado algunos casos de esporotricosis que pueden diseminarse o de micetomas que también pueden un poco más frecuentemente llegar a afectar hueso o músculo. ¿Quiénes afectan? Afectan la epidermis, dermis, tejido celular subcutáneo, a veces hueso y músculo. Puede afectar a individuos que estén inmunocompetentes y, bueno, que de esa manera por las lesiones ingresan y tranquilamente pueden infectarse y tener la sintomatología. Y son hongos, estos hongos se encuentran en el ambiente, están en el suelo, en las plantas, en las superficies, en los detritos. Por lo tanto, nosotros vamos a ver que epidemiológicamente los más afectados son aquellos que acostumbran a andar por estas zonas boscosas o selváticas con los brazos y las piernas sin ropa y descalzos, ¿no? Entonces vamos a ver justamente que sus manifestaciones clínicas se inician generalmente en los miembros inferiores o en los brazos,
por la. Nosotros dentro de este grupo heterogéneo tenemos la esporotricosis, la cromomicosis, rinosporidiosis, lobomicosis, feoifomicosis subcutáneas y los micetomas. Empecemos entonces por lo que son las esporotricosis. La esporotricosis es causada por un hongo que se denomina esporotric. Puntualmente el esporotric shenki es el que es más frecuente en esta región y tiene una evolución subaguda o crónica. Se adquiere, como decíamos, por una inoculación traumática y puede afectar tanto a humanos como a animales. Cuando se trata de los humanos, estos están estrechamente vinculado con las tareas rurales. Nosotros en clase hablábamos respecto a que tal vez las tareas rurales en esta región van a ser el cultivo de algodón, el cultivo de la hierba, no sé, los jardineros, los que se dedican a la poda de árboles, ¿sí? Que tienen entonces la piel expuesta y muy susceptible a ser arañada, como decimos, por una rama, por ejemplo. Sigue una vez que se produce la primoinfección, que va a ser una úlcera. Esta puede ser que como que se cura, parecido a lo que ocurría con el caso de la sífilis, con el chancro endurado de la sífilis, pero va a seguir el trayecto de los linfáticos. Entonces, en las zonas donde no es frecuente desde el punto de vista epidemiológico, lo que vamos a ver es esta forma de manifestación clínica, que sigue el trayecto de los vasos linfáticos, que la llamamos linfangítica. En las zonas donde es más frecuente epidemiológicamente, la manifestación clínica que se ve más en la mayoría de los casos es una úlcera que es única y que puede aparecer en la cara o en y bueno, y que es una sola, ¿no? Entonces decimos que es una enfermedad cosmopolita que se encuentra en climas cálidos y subtropicales, en la zona de Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones y provincia de Buenos Aires dentro de nuestro país y puede afectar a individuos sanos que están en contacto frecuente con la tierra, con la vegetación, ¿sí? Generalmente son personas que se dedican a esas labores, por lo tanto, decimos que puede afectar a individuos entre 15 y 60 años. Se puede considerar, por lo tanto, una enfermedad de tipo ocupacional. También se ha visto que la esporotricosis aparece en el tatumulita y en gatos. Entonces, también hay que tener en cuenta aquellas personas que se dedican a la caza de tatumulita podrían también verse afectadas por esporotricosis. Podría ser un factor de riesgo. Bueno, en cuanto al agente etiológico, que es el Sporotrichia shenki, vamos a decir que es un hongo dimórfico, eso significa que es saprófito, que cuando se encuentra en el ambiente lo vamos a tener como un micelio hialino tabicado con unas conidias que si lo miramos al microscopio son conidias dispuestas en forma de margarita. También se considera que en algunas ocasiones el Sporotrichia shenki puede liberar pigmentos. Esos pigmentos similares a la melanina para las conidias les sirve como para evadir la respuesta inmune de los macrófagos en el momento en que ingresan a través de la piel y bueno, y van a intentar ser atacados por estos. Cuando el hongo se encuentra a la temperatura es decir, en su forma parásita, nos vamos a encontrar con su forma levaduriforme, que son levaduras naviculares, ¿sí? Y son como alargadas, como si fueran en forma de cigarro. Bueno, entonces repetimos, la puerta de entrada en la mayoría de los casos es la inoculación traumática del tejido celular o celular subcutáneo, donde ingresan las microconidias y esporádicamente podríamos acceder a las microconidias por vía inhalatoria y en ese caso podría haber un compromiso pulmonar, pero eso sería más frecuentemente en inmunosuprimidos. Bien, entonces inoculamos las conidias, se produce la transformación de las conidias en levadura, se forma un granuloma mixto y se va a formar el chancro de inoculación. Ahí vamos a tener nódulos primarios y nódulos satélites
y eso constituye la primoinfección. Esa primoinfección puede continuar el trayecto de los linfáticos para transformarse en una esporotricosis cutáneo-linfática en zonas no endémicas, pero también puede darse la esporotricosis fija, que es una única lesión, y eso ocurre en zonas endémicas. En muy pocos casos, decíamos en pacientes HIV-Sida, puede llegar a producirse la esporotricosis diseminada. Acá lo que estamos viendo son las lesiones linfangíticas de manera con un dibujo y también con la fotografía de un paciente real donde se observan los nódulos en diferentes estadios de evolución. Vemos que luego de la inoculación traumática van a pasar entre 15 a 30 días donde aparece ahí el síndrome chancriforme, o sea, ese chancro de inoculación, y posteriormente van a empezar a aparecer las lesiones siguiendo el trayecto de los linfáticos. Entonces, algunas lesiones, como vemos en las fotografías, están abiertas, otras están cerradas, o sea, no se observa la úlcera, pero sí se podría tocar lo que hay por debajo. Entonces, si uno acerca la mano con un guante, ¿no? Entonces va a ver que hay un contenido por debajo de la lesión. Eso porque están en diferentes estadios. En el caso del linfangítico nodular, predominan los miembros superiores, son nódulos rojos que evolucionan a gomas y siguen el trayecto de los linfáticos con adenopatías pequeñas de evolución crónica, no se cura espontáneamente y en niños puede presentarse linfangitis bilateral. Bueno, acá vemos en el caso de la esporotricosis fija o dermoepidérmica, es aquella que aparece en zonas endémicas y que es una única lesión. La forma cutánea diseminada afecta a pacientes inmunocompetentes, no altera el compromiso general, se observan numerosas lesiones cutáneas en todas partes del cuerpo como si fueran tubérculos, nódulos o gomas. Bien. Y después tenemos las otras formas, ¿no? Las formas que decíamos que son las diseminadas, que se presentan en pacientes inmunosuprimidos y que son menos frecuentes. La osteoarticular, que puede aparecer en rodillas, producir osteoartritis purulenta y es de evolución crónica. Luego tenemos la diseminada con compromiso visceral que predomina en pacientes inmunocomprometidos, son lesiones cutáneas múltiples, pápulas con vértices ulcerados, pérdida de peso, anemia, hepatosplenomegalia, forma pulmonar crónica que puede ser de aquellos tipos en los cuales las conidias se inhalan y se da en el caso de pacientes con algún tipo de inmunosupresión. Entonces hablamos de diabéticos, alcohólicos, pacientes con SIDA o procesos pulmonares crónicos. Acá tenemos algunas imágenes de esporotricosis diseminada con compromiso visceral, otras más llaman realmente la atención. ¿Y cómo vamos a hacer el diagnóstico de las esporotricosis? Bueno, habíamos visto entonces esas esporotricosis linfangítica en la cual tenemos los nódulos en diferentes estadios. Si nosotros tenemos nódulos que están cerrados, de aquellos que vemos que la piel está intacta, pero que realmente hay un contenido por debajo, entonces la mejor forma de obtener la muestra es por punción aspiración. Cuando las lesiones están abiertas, del tipo de las ulcerativas, entonces vamos a hablar de la obtención de algunas piezas, algunas partes de esa lesión, es decir, una biopsia de las lesiones cutáneas o el raspado del borde de las úlceras. Y en el caso de las esporotricosis diseminadas, entonces podríamos solicitar un esputo sediado o en el caso de que afecte, produce osteomelitis, podemos solicitar una muestra de hueso. ¿Qué vamos a hacer con estas muestras clínicas? Lo primero es hacer una observación microscópica directa. Como estamos obteniendo muestras de pacientes,
Sabemos que el hongo, al ser dimórfico, cuando está presente en el paciente, se va a ver con una forma levaduriforme. Entonces, en la observación microscópica directa, yo espero ver esas levaduras naviculares. Sin embargo, puede ser, porque no siempre se van a observar directamente, o sea, ya sobre la muestra del paciente, las levaduras. Entonces tenemos igualmente que hacer una siembra. ¿En qué vamos a hacer la siembra? Sabemos que el agar saburó es el de elección, entonces hacemos las técnicas en agar saburó a 27 grados, a 28 grados, perdón, y a 37 grados, esperamos alrededor de 15 días y vamos a ver que a 37 grados se ven las levaduras naviculares y que a 28 grados se van a ver micelios y hialinos tabicados con las conidias dispuestas en forma de margarita. Otro aspecto importante sería poder ver los cuerpos asteroides, donde se ve la levadura basófila que está rodeada del material eosinófilo, que son reacciones antígeno-anticuerpo. Ahí vemos los cuerpos asteroides y el cultivo. Entonces, lo que tenemos acá es a 28 grados, esto que tengo acá, quedó medio arriba la foto, pero son las conidias en el extremo de las hifas hialinas tabicadas que se ven dispuestas en forma de margaritas. Y a 37 grados se van a ver las levaduras en forma de cigarro. Si tenemos acá. Estas serían las levaduras en forma de cigarro. Lo que tengo acá son cuerpos asteroides rodeados de una reacción inflamatoria. Otras pruebas que podemos hacer sin que signifiquen hacer un diagnóstico de certeza, sino que me podrían indicar las zonas donde existe mayor cantidad de infección por este hongo, sin la necesidad de que todos estén enfermos, ¿no? Una es la prueba intradermorreacción. La intradermorreacción, solo para que ustedes mismos que hacer la PPD, ¿sí? O la prueba de tuberculina. Solamente que en este caso, en lugar de tener un derivado proteico modificado del Mycobacterium bovis, voy a tener un derivado proteico modificado de la esporotriquina, del Sporotrichschenki, ¿no? Que se denomina esporotriquina. ¿Qué hacemos? Esa suspensión de levaduras muertas se van a colocar de manera subcutánea y lo que vamos a ver es la induración. Si existe induración, significa que el paciente está infectado, no necesariamente enfermo, pero que estuvo infectado y hay una respuesta de tipo celular. Y si no hay induración, entonces no lo estuvo. Otras formas de hacer diagnóstico es mediante pruebas serológicas por inmunodifusión y contrainmunoelectroforesis con antígenos de Sporotrichschenki para ver la presencia de anticuerpos. Bueno, acá vemos entonces una reacción de esporotriquina positiva, se delimitó con virome o con algún marcador ahí el diámetro de la induración y eso después hay que medir y esto me va a indicar si el paciente estuvo en contacto con el Sporotrichschenki, cosa que hay mayor cantidad de positividad en zonas endémicas. Bueno, resulta que estos hongos, si bien son importantes, tenemos que tenerlos en cuenta, también en las mismas zonas en las cuales desarrollan las micosis, vamos a tener otras enfermedades que son epidemiológicamente muy frecuentes y de los cuales debemos hacer un diagnóstico diferencial por la similitud de las manifestaciones clínicas. En el caso de las formas linfangíticas nodulares, es necesario hacer con las micobacterias atípicas, con el Mycobacterium tuberculosis, con leishmaniasis, nocardia brasilensis, tularemia y enfermedades del arañazo de gato. En la forma física vamos a tener que hacer diagnóstico diferencial con tuberculosis verrucosa, con otras micosis como la cromoblastomicosis, las micobacterias atípicas, leishmaniasis cutánea crónica, piodermitis vegetante, sarcoidosis y psoriasis. En las diseminada cutánea y cutáneo visceral con otras micosis sistémicas
y en la pulmonar con tuberculosis, histoplasmosis pulmonar crónica. En el caso de la pulmonar, recordemos que debemos hacer diagnóstico diferencial con las micosis sistémicas endémicas y las oportunistas, que en definitiva terminan siendo sistémicas, pero que tienen una puerta de entrada que es inhalatoria. Pero bueno, la esporotricosis inhalatoria o pulmonar es menos frecuente que las otras. Bueno, respecto a esta misma micosis, para hacer el tratamiento vamos a utilizar soluciones de iodur de potasio, digo bien, de potasio, que se utiliza por vía oral, y también la termoterapia. En la termoterapia se basa en la sensibilidad de estos hongos a las altas temperaturas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Colocar la región donde se encuentra las úlceras o donde se encuentran los nódulos, en el caso de que sean las linfangíticas, y someterlo a estas altas temperaturas para las cuales hay unas almohadillas térmicas que se utilizan y con eso la utilización sostenida durante un tiempo determinado me va a permitir que el hongo involucione. Por supuesto que lo vamos a hacer de manera combinada con el yodo, algunos de los derivados azólicos que se utilizan para el tratamiento. Luego también en el caso de las situaciones que sean de mayor gravedad, vamos a recurrir a la anfotericina B. Bueno, y tener en cuenta que como todas las micosis y como ya hablamos en las clases presenciales, son muy difíciles de tratar, llevan mucho tiempo el tratamiento y generalmente esto vuelve, ¿no? Es como que desaparece la micosis, pero después vuelve a aparecer. Bueno, tener en cuenta entonces, a modo de prevención, en las zonas endémicas, en primer lugar, que aquellas personas que por alguna razón tiendan a meterse, ¿no? En el monte o en la selva y estén en contacto por mucho tiempo con las ramas o al roce, tengan contacto al roce de manera frecuente, entonces que usen ropas largas y gruesas para no estar eh, expuestos a los arañazos de las ramas que pueden tener las conidias. Y después, por supuesto, también tener mucha precaución para aquellos que estén en contacto con los gatos que pueden estar infectados o que se dediquen a la caza del tatumulita, que es también conocido como armadillo, porque estos también pueden tener esporotricosis y en ese caso podría convertirse en una zoonosis. Bien, en segundo lugar vamos a ver la cromoblastomicosis, más cortito si le decimos cromomicosis. Como hablamos en clases presenciales, a los nombres tenemos que tratar de buscarle la vuelta para no todo acordarnos de memoria. Y si nosotros recordamos que cromo es color, entonces estos son hongos de tipo dematáceos porque liberan pigmentos, son hongos pigmentados. Como pueden ver, estas lesiones que producen, que son verrucosas o vegetantes, se las ve también con un color de marrón, ¿no? Debido a los pigmentos de melanina que los hongos son capaces de liberar. Hay varias especies que pueden producir cromomicosis, hablamos de la gran familia de los dematáceos, pero bueno, hay algunas que son de mayor importancia como Fonsecae pedrozoy, Fonsecae compacta, Fialophora verrucosa, Cladospora aquaspersa. Vamos a ver que cada una de ellas tienen conidias que son distintas y que las permiten justamente hacer ese diagnóstico diferencial. Características: es una micosis de la piel y tejido subcutáneo de aspecto polimorfo, nodular o verrugoso, de evolución crónica, producido por hongos de la familia de Matacia y que generalmente se localizan en las extremidades inferiores por la misma razón, ¿no?, que la esporotricosis. Se ven afectadas personas que tienen hábitos de andar con la piel desnuda, pero aparte por las pieles de las piernas, ¿no?, expuestas, pero también tiene que ver con la zona geográfica de climas cálidos y tropicales, ¿sí? Y bueno, por costumbre, tienen también por costumbre andar descalzos, entonces vamos a ver que estas lesiones en forma de coliflor se ven principalmente en los miembros inferiores. A pesar de lo aberrante que lo vemos, ¿no?, que a la vista llama mucho la atención este tipo de lesiones, no van más allá
de lo que es el tejido celular subcutáneo. Bueno, como agentes etiológicos, entonces, la familia de Batassia, Fonsecae pedrosoi, Cladosporia carrioni, Fialofora verrucosa, Fonsecae compacta, Rhinus cladiela aspersa y Exophiala guar. Se caracterizan por la producción de esporas resistentes, estas contienen melanina y también son, ¿no? Propios del ambiente, es decir, son hongos que parásitos se encuentran en una situación muy cómoda. Bueno, esto es un poco de la historia de dónde se fueron encontrando. Por ejemplo, Fonsecae pedrosoi en zonas húmedas y tropicales. Cladiofora carrioni se encuentra en zonas cálidas y áridas. Fialofora verrucosa en regiones templadas y húmedas. Fonsecae compacta, que probablemente sea una variedad de Fonsecae pedrosoi. Rhinus cladiela aspersa, que es menos común de todos los anteriores. Bueno, y hay algunas otras especies. Son hongos también del tipo dimórficos. Eso significa que a 28 grados nos vamos a encontrar con filamentos tabicados pero pigmentados. Y a 37 grados nos vamos a encontrar con estas estructuras que se denominan cuerpos de Medlar o cuerpos fumagoides. En realidad, los cuerpos fumagoides son la aglomeración de varias células y que es la forma parásita que adquiere este hongo. No vamos a hablar de levaduras, ¿sí? Sino que son aglomeraciones de células, pero son formas parásitas. La fuente de infección la consideramos una fuente de infección exógena porque ingresa también por las lesiones y la penetración de las conidias que pueden estar en las maderas, en plantas. Se encuentran en climas tropicales y subtropicales, en zonas que pueden ser húmedas o secas dependiendo de la especie, y también se la va a considerar una enfermedad ocupacional porque, por supuesto, que aquellos que se dedican a la a la agricultura o a la industria del carbón, no sé, o a cosechar yerba mate o algodón, van a ser los que están más expuestos. Entonces vamos a ver que en la zona de Brasil, la zona de estos cultivos, ¿no? De Brasil, Costa Rica, República Dominicana, Madagascar, y en el centro y norte del país es donde vamos a tener más casos de cromomicosis. Zona de Santiago del Estero es muy frecuente encontrar casos de este tipo de micosis subcutáneas, ¿sí? Sobre todo cromomicosis y esporotricosis. Bueno, en cuanto a cómo se va dando estas lesiones, como hablábamos en clases anteriores, son lesiones que llevan mucho tiempo de evolución. No vamos a encontrarnos con niños con cromomicosis porque cuando el paciente es detectado con este tipo de lesiones ya han pasado muchos años para que se generen este tipo de lesiones como el que vemos en la foto, que son verrucosas o vegetantes. Lo primero que vamos a tener es un hongo que está en el suelo de los vegetales y mediante un traumatismo ingresa, se va a formar primeramente una pápula que se extiende a los tejidos vecinos, luego se forman nódulos eritematosos de color de la piel con placas verrucosas con descamación intensa, se forma un infiltrado inflamatorio con linfocitos, células epiteloides, células de Langerhans y acantosis e hiperplasia. Y finalmente tenemos un proceso granulomatoso crónico en la piel caracterizado clínicamente por lesiones polimorfas, vegetantes con aspectos de coliflor. En cuanto a la clínica, son lesiones localizadas y crónicas, no son contagiosas y vamos a poder hacer una clasificación en más tempranas, verrucosas cuando son más tardías, pueden ser leves, moderadas o graves. Profe, ¿son dolorosas esas lesiones? Y no son dolorosas, por eso justamente la evolución crónica. Generalmente estos pacientes, como no les duele, entonces tampoco es que tienen, como les comentaba también en clase, no hay un sistema de salud que esté
presente en los lugares donde ellos residen, eso por lo general, entonces no consultan tampoco y nadie es como que se da cuenta o no le da ni mucha importancia y eso va evolucionando. Bueno, y acá vemos también algunas otras expresiones de este tipo de lesiones, cromomicosis en placas de la mano. Acá ya vemos las lesiones verrucosas de la pierna de mayor evolución, en los pies, donde generalmente es el lugar donde está en mayor contacto con las conidias y con alguna lesión que puede permitir el ingreso a las conidias. La elefantiasis de miembros inferiores. Bueno, y para hacer el diagnóstico de estas lesiones, recuerden ustedes que necesitamos hacer el diagnóstico para saber con qué tratamos al paciente. Si bien esto parece muy notable, digamos, y es muy probable que se traten de lesiones de tipo fúngicas, tenemos que hacer un diagnóstico para justificar la utilización de los antifúngicos. Entonces, como muestra, podemos, si es que hay sobreinfecciones, podemos fragmentos de tejido obtenidos por biopsia o si estuvieran como más secas, hacer el raspado de la lesión y después hacer la observación microscópica directa con unas gotitas de hidróxido de potasio al 40%. Recordemos que al ser pigmentadas no necesito agregarle ningún tipo de colorante. ¿Qué espero observar en esa observación microscópica directa? Justamente los cuerpos fumagoides, cuerpos de medlar, cuerpos esclerotales. Con todos estos nombres hacemos referencia a la misma, ¿no?, estructura de conjunción de células que son la forma parásita de la cromomicosis. Em, Luego vamos a hacer el cultivo a las dos temperaturas, esperamos entre 10 y 15 días y lo que vamos a observar a 37 grados son los cuerpos fumagoides nuevamente y a 28 grados vamos a ver las diferentes micelios de fructificación. Entonces, en el caso de la Fialofora verrucosa, solamente para dar algunos ejemplos, vamos a ver colonias de tipo algodonosas, oscuras, con conidios en forma de florero o botella. La Cladosporium carrioni se observan conidias en formas de cadena y el Fonsecae se ven conidióforos alargados pigmentados de cadenas cortas. Bueno, todos estos recordemos que se los ve pigmentado, color así como pardo cuando se hace la observación al microscopio. ¿Con qué tendríamos que hacer diagnóstico diferencial? Más o menos todas ellas tienen manifestaciones clínicas que son muy parecidas. Por lo tanto, las micosis subcutáneas entre ellas requieren, además en las zonas geográficas en las cuales se encuentran, son zonas así de climas tropicales, subtropicales, donde hay mucha vegetación seca y está asociada epidemiológicamente a la misma población, a las mismas ocupaciones, ¿sí? Todas son consideradas enfermedades ocupacionales. Entonces, por eso van a ver que el diagnóstico diferencial se repite. Tenemos tuberculosis verrucosa, esporotricosis fija, leishmaniasis cutánea crónica, sífilis terciaria también, lesiones verrucosas de blastomicosis y coccidioidomicosis, epitelioma espinocelular, sarcoidosis y piodermisis vegetal. En cuanto al tratamiento, tenemos en cuenta que si el paciente concurre con este tipo de lesiones donde ya se han producido elefantiasis, probablemente requiera, ¿no?, una extirpación quirúrgica de estas lesiones, esta piel hiperqueratóxica, y la utilización de antimicóticos como itraconazol, si fuera más grave la situación, anfotericina B o terbinafina, y también la otra opción, sobre todo en casos un poco no tan graves,
la termoterapia a temperaturas elevadas, que se hace en varias ocasiones en el día, justamente por la sensibilidad de estos hongos a las altas temperaturas. Bien, pasemos a la descripción de la lobomicosis o lacasiosis, también conocida como enfermedad de Jorge Lobo, por quien fue el que la descubrió. En este caso hablamos de una micosis subcutánea que también da lesiones que son que aparecen en forma queloides en o sea, lo que más llama la atención es cuando se dan en los lóbulos de las orejas. En este caso vamos a ver que muchos de los casos que suelen aparecer se dan en la zona del Amazonas, en personas que se dedican a la búsqueda de metales preciosos, por ejemplo, de hongos de oro en la zona del Amazonas, entonces están en contacto aparentemente con las formas saprófitas del hongo, del cual no se conoce mucho tampoco de su estructura saprófita, pero se considera que existe una forma micelial que ingresa en manera de conidias a través de las lesiones y que va a generar una forma parasitaria que es una forma levaduriforme. En zonas tropicales y subtropicales de elevadas temperaturas y elevados contenidos de lluvias, afecta, además está en la zona del Amazonas, como les decía, afecta a hombres entre 21 y 40 años, también se cree que por las actividades que realizan en este rango etario, y es producida por traumas o microtraumas con la vegetación que contiene el hongo, y la picadura de insectos también puede estar influida en la discontinuidad de la barrera primaria. Y también se ha visto que este tipo de micosis se observa en delfines u otros cetáceos, y bueno, pero no se ha encontrado una estrecha relación entre que esto pueda contagiar al hombre. Se cree entonces que su hábitat es probablemente acuático, en zonas cálidas con elevados contenidos de lluvia. La distribución geográfica está dada en el norte de Brasil, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Panamá, costas Guyanas, Guayana Francesa, la península de Yucatán, y se ha encontrado en algunos delfines en Florida, en Brasil y en Surinam. La transmisión, esto que les contaba, ¿no? Que está medio discutida la transmisión del animal al hombre, porque en realidad los animales que se han encontrado no tienen una estrecha relación con el hombre, pero sí que existe una elevada cantidad de personas que se dedican a la búsqueda de metales preciosos en los cuales coincide la aparición de los síntomas por lobomicosis. Bien. También es un hongo dimórfico y está localizado entre los géneros Blastomyces y Paracoccidioides. Otra característica importante es que, a pesar de ser un hongo dimórfico, no se lo ha podido cultivar, ¿sí? Entonces viene esto de que no se sabe exactamente cuál es la forma micelial que presenta este hongo. Lo que sí podemos saber es que la forma levaduriforme tiene una especie de forma de limón y que la gemación se da en cadenas. Bueno, y acá lo que estamos viendo es cómo se ven ese mismo tipo de lesiones muy parecidas al de la cromomicosis, pero ahora con la particularidad de que puede presentarse en las orejas o en la cara, y que son lesiones realmente deformantes. Bueno, las anteriores también son bastante llamativas y aberrantes. Bueno, también decíamos entonces que pueden aparecer en animales. Y la sintomatología se caracteriza por la presencia de nódulos dérmicos de talla variable, lenticulares o en placas de aspecto verrucosos, forma de coliflor, lesiones hiper o hipopigmentadas, lesiones pueden ser de aspecto crateriformes, y se observan también afecciones en los ganglios. Cuando nosotros hablamos de determinadas manifestaciones clínicas y determinados agentes etiológicos que se dan en zonas geográficas donde, digamos,
el poco conocimiento tiene una estrecha relación con la falta de investigación, ¿no? Son enfermedades que lastimosamente afectan a una población que se dedica tal vez a tareas que son poco lucrativas para ellos, ¿no? Porque después las grandes empresas se dedican a la explotación más general y sí para ellos son lucrativas, pero esta población es una población muy vulnerable. Por eso, lamentablemente, también la investigación es bastante deficiente respecto a este tipo de manifestaciones clínicas. Eso vamos a ver mucho en lo que son las micosis, sobre todo en las subcutáneas, y después van a ver que esto también se repite mucho en lo que son los parásitos. Nosotros decimos, ¿no? Las parasitosis son enfermedades de la pobreza, porque en la mayoría de los casos están íntimamente relacionados a un bajo saneamiento ambiental, a una disposición de excretas de manera poco efectiva. Entonces hablamos de enfermedades de la pobreza, por lo tanto las investigaciones no están muy, digamos, enfocadas a ese tipo de población. Acá entonces lo que les contaba respecto a la lobomicosis, cuando hacemos un fresco de la lesión, significa un fresco que yo directamente de la muestra, de esas lesiones verrucosas, por ejemplo, de las que se encuentran en el lóbulo de la oreja, tomamos una muestra, miramos al microscopio y vamos a ver de limón, dice la bibliografía, levaduras en forma de limón que tienen una gemación en forma de cadenas. Si nosotros hiciéramos una tinción con paz, lo que vamos a ver son las mismas levaduras, pero que se ven de color más oscuro, ¿sí? Pero necesito hacer una coloración porque en realidad no es su característica ser pigmentadas. Acá vemos también las levaduras y en realidad esta es la única forma que se conoce de manera efectiva. Existe la hipótesis de que este hongo es dimórfico, de que tendría que tener una forma micelial saprófita, pero la realidad es que no se lo ha podido cultivar. Así que lo único que se puede observar es lo que se obtiene directamente de la muestra del paciente que está a 37 grados. Acá vemos un examen en una tinción con giemsa. Y bueno, como medidas preventivas tendrían que ver con tener el cuidado, ¿no? En estas zonas en las cuales se han visto casos, tener cuidado en las aguas que estén posiblemente contaminadas, en el cuidado con los animales que podrían llegar a contagiarnos, más allá de que esto no está nada comprobado respecto a que se trate o no de una zoonosis. Bueno, después tenemos la rinosporidiosis. La rinosporidiosis también es una micosis subcutánea que es granulomatosa producida por el Rhinosporidium severi, que es un hongo también dimórfico y que se lo ha encontrado en la Argentina en la zona en las costas del río Paraná. Tenemos otros lugares donde hay alta prevalencia, por ejemplo, en India y Brasil, se da generalmente también en trabajadores rurales o los que están en trabajos relacionados con las márgenes de los ríos. Existe una mayor relación de hombres respecto a las mujeres, tal vez porque justamente en esas ocupaciones suelen ser mayor la cantidad de hombres a los cuales se dedican y están en suelos arenosos, como arcillosos, por eso le decía que se ha encontrado mayor cantidad de casos en lo que es la cuenca del río Paraná. Pueden afectar a animales, bovinos, equinos, caninos, felinos, entre otros, pero a nosotros lo que nos interesa es la afección del humano. En este caso, también se cree que existe una forma de micelio hialino o de micelio tabicado, del cual no se conoce exactamente cuál es esa estructura saprófita. Se lo considera dimórfico, pero la única forma que se ha logrado observar es la forma parasitaria. Y acá tenemos también otra particularidad.
no vamos a tener una levadura, sino que lo que tenemos es esta estructura que vemos en imagen de 300 micras que se denomina esporangio quístico. El esporangio quístico tiene la particularidad de que en su interior, de esa doble capa que constituye la estructura externa, está lleno de lo que denominamos endosporas, ¿sí? Esta es la estructura parasitaria que va a adquirir este hongo eh, en nuestro organismo. Pero la realidad es que no se ha podido hacer un cultivo como para poder diferenciar cuál es la forma saprófita. En laboratorio no se lo ha podido diferenciar entre forma saprófita y forma. Entonces, la penetración se va a dar por vía traumática, pero acá hay otra particularidad que tiene que ver con que la penetración suele darse en las mucosas. Eso es como la regla, ¿no? Puede darse a través de la piel, pero la lesión se va a localizar en las mucosas. Entonces nos vamos a encontrar con lesiones que son de tipo friables, que se parecen mucho a como si fuera una frutilla en las mucosas, y esa es, digamos, la característica de la lesión. Acá vemos entonces que pueden estar también en la conjuntiva ocular, ¿m? Y en el caso de que se encuentre en la mucosa nasal, pueden producir obstrucción nasal unilateral. Ven el color bien rojizo, que son blandas, suele tener un puntillado amarillo también. Eso hace aún más parecerse a lo que es una frutilla. Bien, en definitiva hablamos de pólipos rojizos, polilobulados, sésiles o pediculados, a veces con puntos blancos o amarillentos y cubiertos por secreciones mucosas. Son muy sangrantes y pueden estar ubicados en el tabique nasal, en los, en los cornetes, en el paladar blando, en la conjuntiva ocular, y pueden producir obstrucción nasal, rinorrea serosa, sensación de cuerpo extraño, lagrimeo, escaso dolor, pero no afecta el estado general. La mejor forma de hacer en este caso el tratamiento es la extirpación del pólipo, con lo cual vamos a tener resultados que son que tienen un muy buen pronóstico la extirpación del pólipo, porque está bien, así que no es que va a haber diseminaciones. Bueno, ahí vemos también pólipos nasales y cutáneos por rinosporidiosis. Y acá vemos el diagnóstico. Repitiendo entonces, el diagnóstico no es más que la extirpación de ese pólipo y la observación de la forma levaduriforme en los mismos, ya sea por histopatología o por, digamos, un raspado de ese pólipo. Y entonces, ¿qué vamos a ver? El esporangio quístico. Recordemos, esporangio quístico, una estructura que no es una levadura, sino que tiene una doble pared y que tiene esporangiosporas en su interior. Acá vemos que en el diagnóstico histopatológico también se observa el esporangio quístico. Utilizan otras técnicas, otras tinciones, pero también la estructura es la misma. Vemos acá con tinción de Grocott y Paz. Recordemos también que no es cultivable. Bueno, y el tratamiento, como les decía anteriormente, es la extirpación quirúrgica. Finalmente vamos a ver los micetomas. Los micetomas, también conocidos como pie de madura o maduromicosis, cuando se trata de hongos como agentes etiológicos, pero los micetomas tenemos que tener en cuenta que pueden ser actinomicóticos o que pueden ser eumicóticos. Cuando hablamos de los eumicóticos, son producidos por hongos verdaderos, y los actinomicóticos son micetomas que tienen la clínica, pero son producidos por bacterias. Fíjense la importancia de que una misma manifestación clínica pueda ser producida por dos agentes
que etiológicamente, no solamente son agentes etiológicos distintos, sino que pertenecen a reinos distintos. ¿Y por qué es importante esto? Porque el tratamiento va a ser completamente diferente si es un micetoma actinomicótico de que si es un micetoma eumicótico. Otro aspecto a tener en cuenta es que los micetomas eumicóticos tienen muy mal pronóstico. Por la misma razón que les estuve comentando anteriormente, hacer tratamientos de los hongos termina siendo algo que lleva mucho tiempo y que en la mayoría de los casos no lleva a la cura, por más que hagamos ese tratamiento que tiene tantos efectos colaterales con la anfotericina B, a veces no lleva igualmente a la cura. Y tal vez los que son actinomicóticos pueden tener mejor pronósticos. Recordemos también que unos se tratan con antibióticos, con antibacterianos, vamos a decirlo así, y otros se los trata con antifúngicos. Bueno, en cuanto a las características, entonces hablemos de la definición de lo que son los micetomas, independientemente del agente etiológico. Estos van a ser lesiones tumorales deformantes de evolución crónica, de consistencia duro-leñosa que se resplandecen y fistulizan espontáneamente, drenando un material cero purulento con granos. Esos granos son microcolonias del agente causal. Entonces, los granos que son vistos de manera macroscópica, que salen de esas secreciones seropurulentas, nosotros lo vamos a ver macroscópicamente, los podemos tocar, nos ponemos y los podemos tocar para ver si son duros o si son blandos y podemos mirarlos al microscopio. Esas microcolonias van a tener colores distintos y vamos a ver que cuando son neumicóticos, los colores pueden ser negros o blancos. Entonces hablamos de hongos pardos u hongos hialinos. Y después, cuando son producidos por bacterias, los hongos podrían ser rojos, amarillos, o sea, van a tener otra gama de colores. Otro aspecto a tener en cuenta es que los micetomas son los que, dentro de lo que son las micosis subcutáneas, pueden llegar a afectar a hueso y a músculos. Bueno, entonces lo que decíamos anteriormente, los micetomas actinomicetales producidas por bacterias. ¿Cuáles serán esas bacterias? Nocardia, Streptomyces, actinomaduras, ¿sí? Nocardia como bacteria que puede ser bacilo ácido alcohol resistente, la Streptomyces y actinomaduras que son gram positivas, y dentro de los que son eumicotas, o sea, producidos por hongos, vamos a tener los granos negros producidos por Madurella mycetomatis, Madurella grisaea, Oxophiala janssen-Ley, y los granos blancos por Pseudolesseria body, Acrimonium falciforme y Fusarium. También vamos a hablar de hongos saprófitos. Los actinomicetomas son más frecuentemente están más frecuentemente en áreas cálidas y secas. Y los que son eumicóticos generalmente están, ambos están en zonas tropicales y subtropicales y la puerta de entrada es la misma, mediante microtraumas donde ingresan las conidias. También vamos epidemiológicamente a hablar de personas que son trabajadores rurales, donde las zonas más afectadas van a ser los miembros inferiores o los brazos, y también se ha visto en el caso de los micetomas en el tronco. En Argentina hablamos de las zonas de Gran Chaco, zonas chaqueñas, Misiones, Formosa, norte de Santa Fe, norte de Santiago del Estero, zona del Lapacho, Quimil y Quebracho, y en Tucumán, Orán, Salta hasta Tucumán, zonas subtropicales y húmedas, áreas de cultivos de cítricos, tabaco, caña de azúcar. Como ven ustedes entonces, esto está íntimamente relacionado con la ocupación.
Bien, micetomas bacterianos pueden ser producidos por nocardia o actinomyces. El área endémica está en Tucumán, Salta, climas húmedos y tropicales, en Chaco cálido, Catamarca, en zona del valle, y bueno, y después en otros continentes. Eumicetomas producidos por granos blancos. Recordemos que los colores de los granos, que se los ve macroscópicamente, después a la observación al microscopio denotan la presencia, en el caso de ser blancos, de hongos que son hialinos, es decir, que no tienen pigmento, y seguramente para poder observarlo tengo que agregarle una gotita de tinta azul. Acá vamos a tener las especies de Pseudolesteriavoidi, Acremonium, Fusarum, Aspergillus. Y en el caso de los negros, tenemos Madurella mycetomatis, Madurella grisea, Exophiala jansensley y Leptosphaeria senegaliensis. En el caso de los que son producidos por bacterias, tenemos granos blanco-amarillentos. En el caso de la Nocardia brasiliensis, Nocardia asteroides y Nocardia caviae. Y la Actinomadura madurae, Streptomyces somaliensis. Y en el caso de los granos, tenemos Actinomadura pelletieri. Un segundito. Bueno, en cuanto a la patogenia, en todos los casos, digamos, se manifiesta la misma cronología en cuanto a la enfermedad. Recordemos que la penetración es mediante los microtraumas, se desarrolla una reacción inflamatoria, vamos a tener una pápula, nódulo indoloro. Eso puede tener una evolución muy lenta, se hace crónica, se resblandece, drena una secreción mucopurulenta, forma un trayecto fistuloso, por eso decimos que se resblandecen, luego fistulizan, y eso que se libera a través de la fístula es el material seropurulento que tiene los granos como contenido, ¿no? Y es lo que nosotros vamos a poder mirar al microscopio. En algunos casos puede haber, además de la afección del tejido celular subcutáneo, va a poder afectar el músculo. Y ahí vemos las deformaciones que se producen. El que tengo bien a mi izquierda, es el conocido como pie de madura. Luego tenemos algunas lesiones en las manos y vemos también la lesión en la espalda, ¿no? Acá tenemos los pies de madura. Acá vemos otras lesiones, muy avanzadas, por supuesto, y lesiones ya con afección ósea, con afecciones óseas. Y en cuanto al diagnóstico, tenemos que hacer la punción aspiración de los nódulos y hacer la observación de los granos. Y a partir de la observación de esos granos, lo que vamos a ver es primero la consistencia, si son duros o blandos, si son de qué color se los puede ver, y además lo que vamos a ver son los micelios. Recordemos que en este caso estamos hablando del único hongo subcutáneo que es monomórfico. La única forma que manifiesta es la micelial. Bueno, entonces decimos el aspecto del grano al estado fresco, el aspecto del grano en los cortes histológicos y luego en el cultivo, pero en el cultivo independientemente de la temperatura a la cual yo exponga a la muestra clínica, en el medio de cultivo va a verse siempre micelios, que esos micelios pueden ser pardos o hialinos dependiendo de si los granos son negros o blancos. Entonces, ¿qué vamos a ver en el fresco? En el fresco, el color, el tamaño de los granos, la forma y consistencia de los mismos y la naturaleza de los filamentos.
Acá entonces podemos ver que en el caso de la nocardia brasiliensis, vamos, y Streptomyces somaliensis y Actinomadura madurae, vemos granos que son blanco-amarillentos, ahí vemos más o menos el tamaño, 20 a 200 micras. La forma es reniforme u ovoide redondeada, eso va a variar un poco de acuerdo al cual se trate, y la consistencia, blando en el caso de nocardia, duro en el caso de streptomyces y actinomadura, blando. Luego tenemos actinomadura pelletieri, que es de color rojo, la forma redondeada y la consistencia firme. Y bueno, ahí vemos entonces cómo van variando. En el caso de los eumicóticos, para Pseudolesteria body, los granos son blancos y son fragmentados y blandos, y Acrominium se los ve de color blanco, irregular y blandos. Sin embargo, para eh, ¿qué más? Madurella mycetomatix se lo ve de color negro, irregular y firme, y Madurella grisaea se lo ve de color firme también, mejor dicho, y más regulares. En los cultivos, los actinomyces pueden crecer en agar sangre, lacrimel, agar glicerado, BHI, pero no tenemos que emplear antibióticos. Recordar que no tenemos que emplear antibióticos para obtener los cultivos porque son de tipo bacterianos. Los eumicetomas, o sea, los eumicóticos, vamos a sembrar en agar busca utilizar antibióticos para inhibir la flora acompañante. Bueno, acá tenemos algunas Madurella mycetomatix, se las ven las colonias algodonosas y pulverulentas y tienen pigmentos. Fusarum, que son también colonias pigmentadas, pero los pigmentos rondan entre el rosa, amarillo y púrpura y tienen macroconidias, microconidias y blastoconidias. Bueno, respecto a las conidias, en este caso no nos vamos a detener en cada una de las especies, pero vean que son diferentes en cada una de ellas. Lo único que vamos a remarcar es que estos hongos son solamente miceliales, no tienen formas levaduriformes ni otra forma parasitaria, sino que son hongos que tienen la misma forma independientemente de la temperatura de cultivo a la cual se los someta. Acá tenemos Aspergillus nidulans, también con su forma solamente micelial. Y acá vemos cómo se ve en la histopatología la presencia de los granos, ¿no? Que me permite en este caso sospechar el agente etiológico, pero esa sospecha termina de determinarse con el cultivo de los hongos. Bueno, recordemos entonces que la diferencia fundamental en cuanto a hacer el diagnóstico diferencial de estos conocidos como pie de madura tienen que ver con la etiología de ambos y con que el tratamiento se hace de manera diferente y el pronóstico es distinto. En el caso de los eumicóticos se hace el tratamiento con antifúngicos, ¿no? Anfotericina B, con todos los efectos colaterales, sobre todo el caso de la enfotericina B, que termina siendo el único tratamiento que puede llegar a tener efectividad cuando los casos están muy avanzados. Y en el caso de los producidos por bacterias, que son los actinomicóticos, van a ser tratados, como dice su nombre, con antibacterianos. Pueden ser trimetroprima sulfa, rifampicina, tetraciclinas, pero bueno, recordar que estos solamente van a ser efectivos cuando se traten de aquellos producidos por bacterias y que van a tener mejor pronósticos que los producidos por hongos. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Sí, profe.
Bueno, fue como una visión un poco rápida, pero bueno, es lo mismo que ustedes tienen en en la plataforma. Entonces la plataforma lo único que tiene la ventaja de que pueden ir mirando un poco más detallado, frenando para tomar sus apuntes, pero bueno, por ahí cuando le mostramos un poco más de imágenes, les aclara un poco más el panorama, por eso decidimos darle como si fuera una clase teórica en esta clase de hoy. Pero sí, este cuadrito estaría bueno que ustedes lo pudieran completar, pero con la ayuda del libro y de las clases sincrónicas y asincrónicas. ¿Sí? Así que la clase de hoy les dejo el cuadrito a modo de que lo hagan como una ejercitación en sus casas. En todo caso, después que ustedes lo completan, se pueden acercar en las clases que tenemos de trabajos prácticos y vamos corrigiendo si les creen que, no sé, que hay dos acepciones o algo que ustedes no entienden, lo corregimos en las clases sincrónicas. ¿Está? Dale. Sí, para que no. O si no, también se hace demasiado largo y ustedes se cansan. Así que les dejo esto como tarea. En cualquiera de las clases que quieran o el que tiene dudas se acerca y lo corregimos. Y nada, entonces seguimos viendo la semana que viene. Profe, la semana que viene continuamos con micosis, ¿no? Sí, seguimos con micosis. Bueno, chicos, nos vemos entonces. Chau, chau. Chao, profe, gracias. Chau, chau.